Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de discipulado llamada La Deidad del Señor Jesucristo. Sí, hoy día conoceremos bíblicamente quién es Jesús. Y según Mateo capítulo 1, versículo 21, Jesús significa el Salvador. Y Cristo significa el ungido. Por lo tanto, tenemos a el Salvador ungido cuando hablamos de el Señor Jesucristo. Si usted busca en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 3, y en segunda de Juan capítulo 1, versículo 3, verá que el título del Señor Jesucristo es un nombre propio solo designado a Jesús. En el Nuevo Testamento no se le aplica ni al Padre Dios ni al Espíritu Santo. Es de uso exclusivo del Hijo. Jesucristo viene del linaje del rey David. Usted puede ver su genealogía y toda su familia en Mateo capítulo 1. Esta genealogía pertenece al padre de Jesús llamado José. Ahora veamos, ¿qué es deidad? Deidad es un ser divino, ¿no es cierto?, o sobrenatural al que se le rinde culto. A través de la Biblia nosotros vamos a ver y a conocer a la deidad de Jesús como Hijo de Dios y como Hijo de hombre. Seguramente usted ha visto muchos versículos en el Evangelio donde el Señor se refiere y habla de sí mismo como Hijo de Dios, otros le dicen Hijo de hombre. Cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando de la naturaleza divina de Jesús. Eso sale en Mateo capítulo 14, versículo 33. Y le adoraron como Hijo de Dios. Por eso los líderes religiosos a Jesús le querían crucificar, porque él decía de sí mismo que era Hijo de Dios y eso era una herejía, era imposible para los fariseos de la época. Usted puede buscar eso en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16 y Juan capítulo 5, versículo 18. Jesús reconocía su deidad. Él decía de sí mismo que era Hijo de Dios. Y esto se señala también en la profecía mesiánica que hubo como 700 años antes de Cristo por el profeta Daniel en capítulo 7, versículo 13. Pero además se habla de Jesús como el Hijo de Dios, es decir, se refiere a su naturaleza divina en el Salmos capítulo 2. También es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir cuando a Jesús se le dice Hijo del Hombre? Pues se refiere a la naturaleza humana de él. Recuerden, venía de un padre, tenía una genealogía, ¿no es cierto? Y vino a nacer como Dios hombre en la tierra, ¿ya? Lucas capítulo 5, versículo 24 y Marcos capítulo 8, versículo 31. Es importante entender lo siguiente, que Jesucristo, cuando vino a la tierra, hizo su ministerio, fue 100% Dios y 100% hombre. No fue una parte Dios, una parte hombre. No, fue 100% Dios y 100% hombre. Leer Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Cuando dice que vino en forma de Dios o que Dios, ¿no es cierto?, vino como hombre, no se refiere a su forma física, sino a su esencia divina. Fue hecho semejante, refiere a que era realmente un hombre. La Biblia señala que Jesús, hecho semejante a Dios, no escatimó ser igual a Dios. Es decir, que Él no utilizó, estando aquí en la tierra, su poder o su influencia como Dios, porque Él era Dios, sino que más bien Él operó bajo la obediencia de su Padre y todo lo que hizo fue en el poder del Espíritu Santo, dependiendo absolutamente de su Padre y del Espíritu de Dios para hacer sus señales, sus maravillas y los grandes milagros que Él hizo. Por lo tanto, Él realmente era hombre. Dios se hizo realmente hombre. Él sentía, tenía sus emociones. Su humanidad era genuina, aunque en su interior Él seguía siendo un ser divino. Jamás se separó de su ser divino, no lo utilizó.
Ya a eso queremos decir. Por eso decimos que Cristo en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. No utilizó su poder de Dios, su influencia, porque él pudo haber llamado a los ángeles y millares de ángeles lo hubieran defendido y lo hubieran bajado de la cruz. Sin embargo, se mantuvo siempre bajo sometimiento y bajo obediencia hasta la muerte de cruz. La Biblia dice que Jesucristo era Dios con nosotros, ¿ya? Y eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando dice: y se anuncia que nacería un niño y llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Ya ese versículo lo dice absolutamente todo. Pero usted puede encontrar que era Dios naciendo como hombre a través de Cristo en la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14 y Miqueas 5, versículo 2. Entonces, siendo Dios, Jesucristo vivió como un hombre. Dicho esto, nosotros los cristianos creemos en la encarnación de Cristo, ¿ya? Dios hecho hombre, en la encarnación. Bíblicamente los cristianos no creemos en la reencarnación y rechazamos la reencarnación por lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para todas las personas nosotros nacemos una vez, morimos una vez y Dios estableció que luego venga el juicio eterno. Ya ahí se define hacia dónde vamos, una eternidad con Cristo, una eternidad sin Cristo. Así que para nosotros está refutada la creencia de la reencarnación. Podemos resumir entonces que el título que se le atribuye a Cristo, Hijo de Dios, pertenece al orden de lo eterno, de lo divino, y el título que se le dio a Jesús como llamado el Hijo del Hombre al orden del tiempo, de la tierra, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es Jesucristo? Bíblicamente, ¿quién es? Se le presenta como el Rey, Rey de Reyes. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Lo vemos también como profeta, porque en el Nuevo Testamento le decían: tú eres profeta. Lucas capítulo 24, versículo 19. Además, que el profeta era la voz de Dios, era vocero de Dios, y Cristo vino a hablar y vino a mostrar todo lo que oyó, lo que escuchó de su Padre. Así que era profeta. Juan capítulo 8, versículo 28. Era un portavoz de Dios, dio a conocer el reino de su Padre. Pero también es importante señalar que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Ya Jesucristo es Rey, Jesucristo es profeta, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí debemos entender, bueno, eso sale en Hebreos capítulo 4. Todo lo del sacerdocio de Cristo hay que leer Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 2, verso 17. Pero ¿qué hacía el sacerdote? Hay que entender la función del sacerdote del Antiguo Testamento, del sumo sacerdote del tabernáculo. Este era un mediador en los servicios religiosos que se hacían en el tabernáculo en el tiempo, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel en el desierto. Era un hombre santo y apartado para servicios específicos para Dios. Los sacerdotes, estamos hablando de no sacerdotes católicos, de los sacerdotes de Israel, ya, pertenecían a la tribu de Leví y eran los responsables de hacer la intercesión ante Dios por el pueblo, mediante la ofrenda, ¿no es cierto?, de animales, del derramamiento de sangre y de muchos sacrificios que requería la ley de Moisés. Entre los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, se escogía uno solo que era elegido como el sumo sacerdote. Y solo él era quien podía entrar al lugar santísimo. Dentro de este templo, de este tabernáculo, había un lugar especial donde estaba el arca del pacto. La misma gloria y presencia de Dios descendía y se manifestaba en ese lugar. Por lo tanto, el sumo sacerdote era el que una vez al año entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación para colocar la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto, y así los pecados del pueblo eran
expiados, limpios en solamente por ese año, hasta que se volviera a hacer. Usted puede leer eso en Hebreos capítulo 9, verso 7. Mas, ¿por qué se dice que Jesucristo fue nuestro gran sumo sacerdote? Porque Él, como el gran sumo sacerdote, ofreció el sacrificio de su propia sangre, pero solamente una vez y para siempre, ganando redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él. Por eso es tan importante entender que nuestra reconciliación, nuestra limpieza, el perdón de nuestros pecados, solo puede ser a través del sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. ¿Se entiende por qué Él es nuestro gran sumo sacerdote? O si no, hasta ahora todavía estaríamos rindiendo sacrificios de animales. Vamos a dar una pequeña explicación del lugar donde nació Jesús para que usted vea que nada es casualidad de la vida, todo tiene un propósito y un porqué. Lucas capítulo 2 señala que Jesús nació en Belén. ¿Y por qué nació en Belén si la familia era de Nazaret? Porque José y María fueron camino desde Nazaret a Belén para ser censados. Había un censo y ellos fueron a ser censados. Entonces él nació dentro de un establo, que era la forma más simple que tenían las familias de Belén donde vivían. Las familias de Belén vivían en establos, dentro de cuevas. ¿Ya? Belén era una ciudad pequeña, sin ninguna importancia, pertenecía solo a pastores, que era el oficio más mirado en menos y más pobre y miserable de Israel. Puedes leer esta profecía que se dio en Miqueas capítulo 5, verso 2, donde ya habla mucho antes de que naciese Jesús, que nacería en Belén. Entonces vemos que el establo era una posada para los judíos. Era un lugar como una cueva, como una habitación grande de 2 niveles en donde vivían las familias junto a sus animales que se encontraban, por cierto, en la habitación del fondo de esa cueva. En donde estaban los animales era la parte más íntima, más caliente del hogar. Y en esta aldea vivían solo pastores que cuidaban el rebaño. Eran pobres y muy simples. Eran considerados impuros, cochinos, hediondos. Es más, los pastores tenían prohibido entrar a las sinagogas por su mal olor. Muchos considerados ladrones. Las personas más bajas de la sociedad, súper mal vistos. Y ellos, increíblemente, ellos son los escogidos por Dios para recibir la noticia del nacimiento. Fueron los primeros en recibir la noticia a través de una señal. ¿Qué señal fue la que los ángeles les dijeron? Vayan a Belén. Ahí encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. ¿Y por qué fue esto? Porque siempre habían pastores, ¿no es cierto?, sacerdotales que tenían el trabajo de escoger las mejores ovejas que nacían, porque Belén era un lugar de crianza, ¿no es cierto?, para ovejas para el sacrificio en Jerusalén. Entonces ellos escogían las mejores ovejas que nacían, la más buena, la más blanca, perfecta, sin mancha, y la dejaban aparte para ser sacrificada en Jerusalén. Tal como Jesús. Jesús fue enviado como un cordero puro, sin mancha, para el sacrificio, ¿no es cierto?, por la humanidad. Por eso Jesús nació en Belén en lugar de pastores y por eso los pastores entendieron la señal, que era el cordero que venía a morir por el mundo. Wow, tremendo, ¿no es cierto? Respecto a la deidad de Jesús, las cosas más importantes que debemos conocer de él fue el nacimiento virginal que él tuvo. Eso sale en Mateo capítulo 1, versículo 23 y Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35. Debemos ser enfáticos. La palabra del Señor dice que Jesucristo nació y fue concebido por el Espíritu Santo. El mismo poder de Dios envolvió a María. El elemento aquí sobrenatural en la encarnación no fue el nacimiento mismo de Cristo. Cristo nació, ¿no es cierto?, por parto natural, como nacen muchos niños. Es más, en la Biblia hay muchos nacimientos milagrosos de mujeres que tuvieron niños que no podían tenerlo, como el caso de Sara con Isaac, el de Ana con Samuel, el de Elizabeth con Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es diferente? ¿Qué es aquí lo diferente con Jesús? Que no solamente fue un milagro, sino que el nacimiento de Jesús es absolutamente único e irrepetible. No
hubo, no hay y ni habrá como el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde está el milagro? En la concepción. Todos sabemos que para que haya un nacimiento, un óvulo es fecundado por un espermatozoide. ¿Ya? Aquí Jesús nació como nacen los seres humanos, porque él era completamente Dios, como si nunca hubiera sido hombre, y era completamente hombre, como si nunca hubiera sido Dios. Sin embargo, no hubo espermatozoide de un hombre. Eso es lo más milagroso. Otra cosa que tenemos que ver de Cristo es su obra redentora. ¿Ya? Cristo vivió sin pecado, siendo 100% hombre, no se halló pecado en él. La Biblia señala, en todo fue tentado, en absolutamente todo, mas en él no hubo pecado. Ninguno, él no cayó en pecado. Hebreos capítulo 7, versos 26 y 27. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Y por qué en él no hubo pecado? Debía cumplirse que él era el cordero sin mancha, solamente él, un cordero perfecto, sin mancha ni error, podía librarnos a nosotros del pecado. También se dice que él es el segundo Adán. ¿Recuerdan la clase, no es cierto, de la creación de la caída del hombre? Se le llama el segundo Adán porque Cristo vino por su sacrificio a recuperar y a restablecer lo que el hombre había perdido en el huerto. Vemos una vida llena de milagros. Jesús sanó e hizo tantos milagros que no cabrían libros en el mundo para describirlos. Su obra vicaria en la cruz es muy importante también en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 y Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Algo importante no solo es que murió en la cruz, sino que Él resucitó. Ya nuestro Salvador vive, no tenemos huesos, no tenemos, ¿no es cierto?, los huesos como de otros mártires, la tumba está vacía y esa es la señal más grande de nuestra fe cristiana. Cristo está vivo. Creemos absolutamente en la resurrección. Y la Biblia señala que hoy, donde está Cristo, fue exaltado a la diestra del Padre. Hoy está a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos capítulo 2, versículo 33 al 35. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y por eso se le dio igual honor al Padre que al Hijo. Hay mucha gente que le choca y no entiende que a Cristo se le adora como se le adora al Padre, porque Dios entregó ese mismo honor a causa de lo que Él hizo. Hay igual honor para el Padre como para el Hijo. Leer Juan capítulo 5, versículos 22 y 23 y Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Te invito a que puedas oír las siguientes clases de la salvación para que podamos conocer más de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.